Pensemos en esto por un momento. ¿Cómo nace una comunidad? Pues, a veces, las más fuertes, las más resilientes, no surgen en palacios, sino en secreto, como un acto de pura resistencia. La historia de hoy trata justamente de eso, de cómo un grupo de personas, bajo la amenaza de un reino corrupto, forjó una sociedad nueva, basada en principios radicalmente distintos. Y lo que nos deja esta historia es algo, fundamental sobre el poder que tiene la convicción. A ver, para entender bien lo que está pasando aquí, hay que visualizar dos mundos que chocan de frente. Por un lado, tenemos el reino del rey Noé, pura corrupción, tiranía y obsesión por el poder. Y por el otro, la comunidad que Alma estaba a punto de formar, humildad, servicio, libertad. Y ojo, no estamos hablando solo de política, no. Son dos maneras de ver la vida completamente opuestas. Y es justo ahí, en esa tensión, donde arranca todo. Bueno, ¿y cómo empieza todo esto? Con un acto de disidencia. Había un profeta, Abinadí. Él denunció la corrupción del rey, y lo ejecutaron por eso. De toda la corte, de todos los sacerdotes, solo uno le creyó. Un hombre llamado Alma. Y claro, al creerle, su propia vida corría peligro. Así que huyó. Pero no solo para salvarse a sí mismo, sino para salvar un mensaje. Y aquí es donde vemos la genialidad de su estrategia. Ojo, Alma no agarra las armas. No, no, no. Su revolución es una de ideas. Primero, escapa. Lógico. Segundo, y esto es importantísimo, preserva las palabras del profeta. Las escribe. Él sabía que las ideas son más poderosas que cualquier ejército, y solo entonces empieza a predicar en secreto. Es un movimiento que nace sin poder político, pero con algo mucho más duradero, un mensaje y una convicción a prueba de todo. Claro, la voz empezó a correr. Más y más gente se unía al movimiento. Y con eso vino un problema grande. Necesitaban un lugar seguro, un sitio para reunirse lejos de los ojos del rey y sus espías. Mantenerse ocultos era, literalmente, una cuestión de vida o muerte. Y lo encontraron, un lugar apartado que se volvería legendario, las Aguas de Mormón. Pero no era un simple escondite, era mucho más. Era la cuna de su nueva identidad. Ahora, pensemos en el simbolismo de este lugar, que es fascinante. Imaginen, una fuente de agua pura, escondida en medio de un bosque espeso, un verdadero santuario. Representaba justo lo contrario al reino de Noé. O sea, pureza frente a corrupción, refugio frente a persecución. Era como una pequeña isla de libertad espiritual en un océano de tiranía. Y en ese lugar seguro, en ese santuario, Alma fue más allá de solo repetir las palabras de Abinadí. Él les enseñó una forma completamente nueva de vivir. Les propuso un pacto, una promesa. Una promesa que era, para la época, radical. Iba a cambiarlo todo, su relación con Dios y, quizá más importante, su relación entre ellos mismos. El centro de todo esto era lo que se conoce como el convenio bautismal. Y aquí hay que tener algo muy claro. Esto no era solo un ritual religioso, para nada. Era, en el fondo, un contrato social, un compromiso para toda la vida de apoyarse, de construir una comunidad donde nadie estuviera solo. Y es que aquí está la clave de todo. La promesa no era algo abstracto de ser buenos, no, era algo súper concreto, súper humano. Escuchen esto, llevar las cargas los unos de los otros, llorar con los que lloran. Pensemos un segundo en lo revolucionario que sonaba eso en un reino donde la empatía se veía como una debilidad. Era la promesa de un apoyo total, la antítesis de la corte egoísta del rey. Y bueno, una idea tan potente no podía quedarse solo en palabras, ¿verdad? Rápidamente pasó a la acción. Empezó a tomar forma como una sociedad real, organizada, con una identidad propia y un objetivo claro. Y vaya que resonó el mensaje. 204 personas. Y no es solo el número, 204 personas es la prueba de que esto ya no era un grupito de rebeldes, se estaba convirtiendo en un verdadero movimiento, una alternativa real al sistema de Noé, y estaba creciendo, y creciendo rápido. Con tanta gente, el siguiente paso era lógico, había que formalizarlo. Y al darle un nombre, la Iglesia de Dios, Alma estaba haciendo una declaración de intenciones, y una muy poderosa. Ya no eran solo disidentes a escondidas, no.
Se estaban declarando como una entidad legítima, separada del reino. Eran oficialmente una iglesia. ¿Y la diferencia con el sistema que dejaron atrás? Bueno, no podía ser más brutal. Miren, los sacerdotes del rey enseñaban para llenarse los bolsillos y tener poder. En cambio, a los líderes de esta nueva comunidad se les prohibió enseñar para ganar dinero. Su única función era enseñar la palabra de Dios, no adular a un rey corrupto. Pero claro, una comunidad así que era básicamente un desafío directo a la autoridad del rey no podía pasar desapercibida para siempre. El secreto tenía los días contados. La confrontación era solo cuestión de tiempo. Y de repente todo se acelera. El rey se entera. La amenaza se vuelve real. Manda a su ejército con una orden: destruirlos. Pero justo a tiempo, Alma recibe una advertencia divina. Y en un acto de fe y de unidad increíble, toda la comunidad, esas más de 200 personas, abandonan su santuario y huyen hacia el desierto. Su vida, literalmente, dependía de esa huida. Y este es quizá el punto más importante de todos. Desde el mismísimo momento en que nació, la identidad de esta iglesia estuvo forjada en la adversidad. No nació con privilegios, ni con el apoyo del poder. Nació como un movimiento perseguido. Su verdadera fuerza no venía de estar seguros, sino de su convicción. Una convicción que se fortalecía con cada peligro que enfrentaban juntos. Y esto nos deja con una pregunta, una que va mucho más allá de esta historia antigua. ¿De qué manera los desafíos forjan la identidad de una comunidad? Pensemos en cualquier grupo, cualquier movimiento. Muy a menudo no es la comodidad, sino la adversidad, lo que de verdad saca a la luz quiénes son y para qué están aquí.